¿Sabías que la vida de Poncio Pilato, el hombre tristemente célebre por autorizar la crucifixión de Jesús, terminó de una manera misteriosa y trágica? Imagínate soportar el peso de tomar una de las decisiones más polémicas de la historia, solo para enfrentar sus repercusiones en silencio y oscuridad. Pilato, el gobernador romano de Judea, es una figura cuya historia se entrelaza con varias narraciones históricas y religiosas. Pero, ¿qué fue de él después de ese fatídico día en que selló el destino de Jesús? Su historia, envuelta en contextos bíblicos e históricos, es de profunda complejidad e intriga. La presencia de Poncio Pilato está registrada en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Cada evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, detalla su papel vacilante pero finalmente decisivo en la crucifixión de Jesús. Estos relatos revelan sus incómodas interacciones con Jesús, la intensa presión ejercida por las autoridades judías y su lucha con su propia conciencia. Más allá de los textos bíblicos, el historiador judío Flavio Josefo y el filósofo romano Filón de Alejandría aportan información histórica adicional, que ofrece una perspectiva más amplia sobre el gobierno y el carácter de Pilato. Para comprender el alcance completo de la historia de Pilato, uno debe ahondar en los acontecimientos descritos en estos textos sagrados y comprender la intrincada dinámica política y social de su época. Únase a nosotros mientras desentrañamos la notable e inquietante historia del gobernador romano cuyas acciones alteraron irrevocablemente el curso de la historia. Descubra las profundas e inquietantes consecuencias de la decisión de Pilato y explore el legado del hombre que desempeñó un papel fundamental en la crucifixión de Jesús. Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, se vio atrapado en un profundo dilema moral y político. Los líderes religiosos judíos exigían la crucifixión de Jesús, acusándolo de blasfemia, una acusación que, según Pilato, no justificaba la muerte, Juan 6 y 38. A pesar de su convicción de la inocencia de Jesús, Pilato se enfrentó a una inmensa presión para cumplir con las demandas de la multitud. En un intento de sortear esta situación traicionera, propuso la costumbre anual de liberar a un prisionero durante la Pascua, con la esperanza de que la gente eligiera liberar a Jesús en lugar de a Barrabás, Mateo 27, 15-26. Sin embargo, la decisión de la multitud de liberar a Barrabás dejó a Pilato en una posición insostenible. A regañadientes, Pilato sucumbió a la creciente presión. Para absolverse simbólicamente de la responsabilidad por el destino de Jesús, realizó el dramático gesto de lavarse las manos antes de entregar a Jesús para que fuera crucificado. Mateo 27, 24. Este acto, destinado a distanciarse de la decisión, ha sido visto desde entonces como un símbolo conmovedor de cobardía e injusticia. En sus esfuerzos por aplacar a la multitud, Pilato también recurrió a la flagelación de Jesús, con la esperanza de que este castigo menor pudiera ser suficiente para apaciguar las demandas de los líderes judíos. Lucas 11 y 16. Sin embargo, este acto no solo selló el destino de Jesús, sino que también marcó el comienzo de la caída de Pilato. Sus acciones, y las consecuencias posteriores, han sido objeto de escrutinio y debate durante siglos. Pilato era muy consciente del volátil clima político en Jerusalén, que estaba cargado con el fervor de las celebraciones de la Pascua. La presencia de Jesús, considerado por muchos como un profeta, intensificó el escrutinio y la tensión. Los líderes religiosos acusaron a Jesús de incitar a una rebelión contra Roma, Lucas 23, 2, una acusación que podría justificar su condena bajo la ley romana. La situación de Pilato era terrible. Liberar a Jesús corría el riesgo de incitar un motín entre la población judía, mientras que condenarlo significaba autorizar la ejecución de un hombre que él creía inocente. Finalmente, para evitar disturbios, Pilato accedió a las demandas de la multitud. Poco se dio cuenta de que esta fatídica decisión arrojaría una larga sombra sobre el resto de su vida, acosándolo como un símbolo de la conveniencia política por sobre la justicia. La Biblia no ofrece ninguna pista sobre los pensamientos íntimos de Pilato, pero sus acciones revelan a un hombre que se enfrentaba a una inmensa presión, que luchaba por equilibrar la balanza de la justicia con la necesidad de mantener el orden público.
Los registros históricos indican que la decisión de Pilato de condenar a Jesús le pesaría mucho, lo que sugiere profundas ramificaciones personales y profesionales. En una región tan políticamente volátil como Judea, donde cualquier signo de debilidad podía ser explotado por los enemigos de Roma, Pilato se enfrentaba a una situación extraordinariamente precaria. Cada decisión que tomaba tenía el potencial de provocar una importante agitación política y social. En medio de esta agitación, la esposa de Pilato, Claudia Prócula, tuvo un sueño inquietante. Envió un mensaje a Pilato, instándolo a no tener nada que ver con ese hombre justo, Mateo 27, 19. Este sueño, mencionado solo en el Evangelio de Mateo, sigue envuelto en misterio, con orígenes e implicaciones sujetos a diversas interpretaciones. Algunos creen que fue una intervención divina destinada a disuadir a Pilato de proceder con la crucifixión de Jesús. Aunque Claudia Prócula aparece solo brevemente en la narración bíblica, su intervención subraya el dilema moral de Pilato. El sueño que tuvo fue profundamente angustioso para ella, y lo percibió como una advertencia divina. Ignorar este mensaje profético vendría a atormentar a Pilato, añadiendo otra capa de tormento a su ya tenso proceso de toma de decisiones. En tradiciones cristianas posteriores, Claudia Prócula fue venerada en algunas denominaciones, lo que refleja la importancia percibida de su papel en la narración de la Pasión. Su breve pero impactante aparición se interpreta a menudo como un símbolo de la voz de la conciencia que interviene en momentos de profunda crisis moral. La naturaleza inquietante de su sueño introduce un elemento sobrenatural en la historia, sugiriendo que fuerzas superiores estaban trabajando durante el juicio de Jesús. Esta dimensión añadida implica que la decisión de Pilato no fue meramente un cálculo político, sino que también estaba entrelazada con una lucha más profunda y espiritual. Por orden de Pilato, Jesús fue crucificado, y la inscripción colocada en la cruz decía, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, Juan 7 y 19. Este signo, escrito en hebreo, latín y griego, tenía la intención de subrayar la acusación de traición contra Jesús, ya que se afirmaba que se había declarado rey, una afrenta directa al César. Mientras Jesús soportaba la agonía de la crucifixión, Pilato lidiaba con sus propias dudas y culpa. La crucifixión, un acontecimiento fundamental en los Evangelios, se relata con gran detalle, incluidas las diversas reacciones de los espectadores y los extraordinarios sucesos sobrenaturales que la acompañaron, como la oscuridad que cayó al mediodía y el desgarro del velo del templo, Mateo 27, 45-51. Estos dramáticos acontecimientos no hicieron más que agravar la sensación de inquietud y conflicto moral de Pilato, sugiriendo la profunda inocencia y divinidad de Jesús. La crucifixión se presenta no solo como un acontecimiento histórico, sino como una confrontación cósmica entre las fuerzas del bien y del mal. Históricamente, la crucifixión era una forma de ejecución reservada a los criminales más atroces, destinada a servir como una exhibición pública de vergüenza y sufrimiento extremos. La decisión de Pilato de sancionar esta brutal forma de ejecución, a pesar de sus reservas y dudas personales, refleja la inmensa presión y la intrincada dinámica política y social a la que se enfrentó. Después de la crucifixión, la conciencia de Pilato estaba plagada de obsesión y remordimiento. La manipulación que sufrió por parte de la multitud y de los líderes religiosos le carcomía el alma. Las palabras de Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 11 y 34, resonaban persistentemente en la mente de Pilato, amplificando su sentimiento de culpa. Aunque la Biblia no proporciona detalles explícitos sobre el estado emocional posterior de Pilato, el profundo impacto psicológico de su decisión es evidente. La tradición cristiana sugiere a menudo que Pilato no pudo escapar de la pesada carga de su papel en la muerte de Jesús, y este peso influyó profundamente en su vida posterior, ensombreciéndolo con un remordimiento implacable. En los evangelios apócrifos y otros escritos extracanónicos, como la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope, la angustia de Pilato se describe con mayor profundidad, retratándolo como un hombre abrumado por la culpa. Su gesto simbólico de lavarse las manos, destinado a absolverse de la responsabilidad,
hizo poco para aliviar la carga moral que soportaba. Probablemente quedó atormentado por los acontecimientos de ese fatídico día, con su conciencia implacablemente plagada por el conocimiento del sufrimiento y la crucifixión de Jesús. Según la tradición ortodoxa etíope, Pilato se habría convertido al cristianismo, buscando redención por sus acciones y reconociendo su culpa. Si bien esta noción es especulativa y no es aceptada universalmente, pone de relieve el alcance del remordimiento de Pilato. Después de la crucifixión de Jesús, los informes de los guardias que presenciaron la resurrección de Jesús, Mateo 28, 4-5, provocaron un importante alboroto entre los líderes judíos y el propio Pilato. En un intento de suprimir este acontecimiento monumental, Pilato supuestamente recurrió a sobornar a los guardias para que difundieran una historia falsa sobre el robo del cuerpo de Jesús, Mateo 28, 12-15. A pesar de estos esfuerzos, la noticia de la resurrección de Jesús se difundió rápidamente, lo que exacerbó el tormento de Pilato y su sentido de responsabilidad. La resurrección de Jesús es una piedra angular de la fe cristiana, afirmada inequívocamente por los Evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento, 1 Corintios 15, 3-8. Para Pilato, la resurrección representó una profunda crisis de legitimidad. Si Jesús había resucitado de entre los muertos, no solo validaba sus afirmaciones divinas, sino que también significaba que Pilato había condenado injustamente a muerte a un hombre inocente. Los intentos de Pilato de encubrir la resurrección subrayan su lucha por mantener el control y la cordura en medio de acontecimientos que desafiaban tanto la lógica como la autoridad romana. La expansión del cristianismo en las décadas posteriores a la resurrección de Jesús, con la conversión de muchos judíos y gentiles a la fe, magnificó las implicaciones de la decisión de Pilato. Sus esfuerzos por suprimir la verdad reflejan el conflicto en curso entre el poder temporal de Roma y la creciente autoridad espiritual del cristianismo. El emperador Tiberio recibió informes contradictorios sobre la situación en Judea, y Pilato se encontró en una posición cada vez más precaria. Ya se enfrentaba a críticas por sus métodos duros y su insensibilidad hacia las costumbres judías, como describen los historiadores Flavio Josefo y Filón de Alejandría. El legado de Pilato, marcado por su papel en el juicio y la crucifixión de Jesús, se entrelazó con la narrativa más amplia de la historia cristiana primitiva y su enfrentamiento con el gobierno romano. El gobernador Poncio Pilato, conocido por acciones que frecuentemente enojaban a la población judía, es particularmente infame por su decisión de usar fondos del templo para construir un acueducto. Este acto provocó una indignación generalizada entre los judíos, lo que tensó aún más su relación ya tensa con la comunidad local. La situación se deterioró significativamente, lo que llevó a que Pilato fuera convocado de regreso a Roma para responder por sus acciones. Los problemas de Pilato se agravaron por un incidente violento que involucró el asesinato de samaritanos en el Monte de Galaad. Este incidente, junto con sus fallas administrativas más amplias, llevó a Lucio Vitelio, el gobernador de Siria, a revocarlo de su cargo. En Roma, Pilato enfrentó una investigación exhaustiva cuando el emperador Tiberio expresó su descontento con el malestar que Pilato había provocado en Judea. Los enemigos políticos de Pilato aprovecharon el momento para atacarlo, lo que llevó a su destitución del cargo, finalmente, al exilio. Las consecuencias políticas de las acciones de Pilato en Judea tuvieron profundas implicaciones tanto para él, como para la provincia que gobernaba. Su mandato pone de relieve los desafíos de la administración provincial romana, donde la imposición de la autoridad romana a menudo chocaba con las costumbres locales y los deseos de autodeterminación. La incapacidad de Pilato para sortear estas complejidades condujo efectivamente a un malestar significativo, y a su caída final. A su regreso a Roma, Pilato fue sometido a un intenso escrutinio. Aunque Tiberio estaba furioso por el malestar que Pilato había causado, la naturaleza precisa del castigo de Pilato sigue siendo poco clara. Los relatos tradicionales sugieren que Pilato no se enfrentó a un juicio formal, sino que fue obligado a retirarse y apartado de la vida pública. Los textos apócrifos, como los Hechos de Pilato,
presentan narraciones alternativas de su vida después de la crucifixión, a menudo describiéndolo como profundamente arrepentido y penitente. Los detalles de la muerte de Pilato están envueltos en misterio, y varias tradiciones ofrecen diferentes finales para su vida, lo que refleja un legado complejo entrelazado con sus fracasos políticos y su papel en la crucifixión de Jesús. La historia ofrece un retrato vívido de un hombre cuyas acciones moldearon indeleblemente tanto su propio destino como los anales de la historia. El mandato de Poncio Pilato como gobernador romano, marcado por su incapacidad para mantener el orden y su mala gestión de su provincia, ejemplifica la intrincada y a menudo despiadada dinámica de poder que definió al Imperio romano. Pilato, que en su día fue una figura de considerable autoridad, acabó enfrentándose a una dramática caída en desgracia, terminando sus días en desgracia y reclusión. Una ironía conmovedora para alguien que había intentado asegurar su posición por medios injustos. Los detalles que rodean la muerte de Pilato están envueltos en un halo de misterio. Algunas fuentes históricas sugieren que se quitó la vida, abrumado por el peso de sus acciones y la indignidad de su exilio forzado. Jous de Cesarea, un historiador de la Iglesia del siglo IV, registra que Pilato se quitó la vida durante el reinado del emperador Calígula. Mientras tanto, otros relatos, como los de Tácito, no ofrecen detalles explícitos sobre su fallecimiento. Las tradiciones cristianas también proporcionan relatos variados e intrigantes de sus momentos finales. Por ejemplo, la literatura medieval y renacentista, en particular la leyenda áurea, cuenta el suicidio de Pilato en el exilio en la Galia, donde, según la leyenda, su cuerpo fue arrojado a un río. Independientemente de las circunstancias exactas, la muerte de Pilato a menudo se considera una culminación trágica para un hombre que jugó un papel fundamental en la crucifixión de Jesús. La amalgama de hechos históricos, tradición y especulación en torno a su final subraya la complejidad de su legado en la memoria colectiva. La historia de Pilato ha servido a lo largo de los siglos como lienzo para explorar temas de culpa, redención y justicia. Si efectivamente terminó su vida en la desesperación, sería visto como un acto final de remordimiento. Por el contrario, los relatos de su supuesta conversión al cristianismo antes de su muerte sugieren una búsqueda de redención espiritual. Estas diversas narraciones iluminan los desafíos de desenredar la realidad de la ficción en las vidas de figuras históricas involucradas en eventos religiosos y morales profundamente significativos. Poncio Pilato se ha convertido en una figura de oscura leyenda en la historia cristiana, a menudo representado como un individuo débil y fácilmente influenciable que carecía de la fortaleza para defender lo que sabía que era correcto. Su vida y muerte son un duro recordatorio de las consecuencias de largo alcance de nuestras decisiones y los peligros de sucumbir a las presiones externas. En los Evangelios, Pilato es retratado como un gobernador que, a pesar de ser consciente de la inocencia de Jesús, capituló ante las demandas de la multitud. A lo largo de los siglos, la tradición cristiana lo ha presentado bajo una luz decididamente negativa, aunque algunos textos apócrifos ofrecen una perspectiva más matizada y comprensiva sobre su carácter. La vacilación de Pilato y su decisión final han inspirado una multitud de interpretaciones teológicas e históricas, subrayando las complejidades morales y éticas inherentes a su papel durante la crucifixión. La leyenda negra, que rodea a Pilato, sirve como advertencia sobre los peligros de ceder a las presiones externas a expensas de la justicia y la verdad. A menudo se establecen comparaciones entre Pilato y otras figuras históricas que enfrentaron dilemas morales similares, utilizando su historia para resaltar las virtudes del coraje y la integridad. Durante la Semana Santa, muchas tradiciones cristianas recuerdan a Pilato como un claro ejemplo de cómo la cobardía y la injusticia pueden conducir a resultados catastróficos. Su trágica narrativa también invita a una profunda reflexión teológica. De pie cara a cara con el Hijo de Dios, Pilato no reconoció la verdad última, mostrando la falibilidad del juicio humano. Su historia nos desafía a examinar nuestras propias decisiones y la valentía que se requiere para adherirnos a la verdad. A lo largo de los siglos, los teólogos han debatido el papel de Pilato en la pasión de Cristo,
empleando con frecuencia su figura para ilustrar la tensión entre la justicia y la conveniencia. Su inútil intento de lavarse las manos de la responsabilidad ha llegado a simbolizar el esfuerzo desesperado de la conciencia culpable por evadir la rendición de cuentas. En sermones y enseñanzas, la figura de Pilato se utiliza a menudo para enfatizar la importancia vital del coraje y la integridad morales. Su historia sirve como un poderoso recordatorio de que, cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, debemos tener la determinación de actuar con justicia, incluso cuando tales acciones tengan repercusiones personales. En la teología cristiana, Pilato encarna la lucha continua entre el bien y el mal, y su incapacidad para reconocer y actuar según la verdad de Jesús sirve como una dura advertencia contra la complacencia moral. Su narrativa invita a una profunda autorreflexión, instándonos a examinar nuestros propios corazones y esforzarnos por vivir según los principios de la justicia y la verdad. El legado de Pilato se extiende más allá de la teología y llega a los ámbitos del arte y la literatura, donde se ha convertido en una figura central en diversas obras culturales. A lo largo de los siglos, artistas y escritores han lidiado con su carácter complejo y su papel en la crucifixión de Jesús. Desde el arte sacro medieval hasta la literatura contemporánea, Pilato es representado de múltiples maneras, lo que refleja la evolución de las percepciones sobre su carácter. En el Evangelio según Jesucristo de José Saramago y el Maestro y Margarita de Mijail Bulgakov, Pilato emerge como una figura profundamente conflictiva, dividida entre sus deberes y su brújula moral. En las artes visuales, se lo representa con frecuencia en el momento de la condena de Jesús, con una actitud que a menudo oscila entre la duda y la resignación. Estas representaciones artísticas y literarias subrayan el impacto duradero de Pilato en la imaginación colectiva y su importancia tanto en contextos históricos como teológicos. Además, Pilato ocupa un lugar destacado en las representaciones del Vía Crucis, donde su presencia sirve como punto focal para la reflexión sobre temas de poder, justicia y fragilidad humana. Las producciones teatrales y las adaptaciones cinematográficas también han explorado su personaje, destacando con frecuencia los dilemas morales que enfrentó. La complejidad de Pilato como figura permite a los artistas y escritores ahondar en temas universales de poder, responsabilidad y redención. En la tradición cristiana, particularmente durante la Semana Santa, la historia de Pilato se retoma en sermones y representaciones dramáticas de la Pasión de Cristo. Su personaje es recordado como un ejemplo conmovedor de cómo la cobardía y la injusticia pueden conducir a consecuencias profundas y de largo alcance. En los ritos litúrgicos, Poncio Pilato es notablemente mencionado en el Credo Niceno-Constantinopla, donde se afirma que Jesús sufrió bajo su gobierno. Esta inclusión subraya la importancia del papel de Pilato en la narrativa de la salvación cristiana, marcando un punto crucial en la historia de la fe. La figura de Pilato se emplea pedagógicamente para resaltar los peligros de la injusticia y la ausencia de coraje moral. Durante las celebraciones de Pascua, su memoria sirve como un potente recordatorio de las repercusiones de las acciones humanas y del imperativo de buscar la justicia y la verdad en todas las situaciones. En varias tradiciones cristianas, Pilato es un símbolo de juicio injusto, y su historia se utiliza a menudo para impartir lecciones sobre la importancia de la rectitud y la equidad. En ciertas liturgias, se invoca a Pilato en las oraciones como símbolo de la fragilidad humana y la necesidad de la gracia divina, para afrontar nuestros desafíos morales. Su vida y su muerte ofrecen profundas lecciones sobre la responsabilidad y la integridad. Pilato tuvo la oportunidad de alterar el curso de la historia, pero optó por la conveniencia. Su narrativa ilustra cómo nuestras acciones no solo afectan nuestras propias vidas, sino que también tienen consecuencias de largo alcance para quienes nos rodean. La figura de Pilato aparece con frecuencia en debates educativos y morales para ejemplificar la importancia de actuar con justicia y valentía. Su vacilación y su rendición a las presiones externas resaltan cómo la falta de resolución moral puede conducir a resultados desastrosos. Las lecciones que se pueden extraer de la historia de Pilato se extienden a diversos aspectos de la vida, desde el liderazgo político hasta las decisiones personales,
y ponen de relieve la necesidad de defender la verdad y la justicia. En muchos entornos educativos, Pilato se utiliza como caso de estudio para explorar la ética y el liderazgo, demostrando la necesidad de integridad en los puestos de autoridad. Sus fracasos sirven como advertencia contra la complacencia y la tentación de elegir el camino de menor resistencia a expensas de la rectitud moral. La historia de Pilato nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias acciones y nuestro deber de actuar con justicia, incluso bajo una intensa presión. Hoy, la historia de Pilato sigue teniendo una profunda relevancia en nuestro mundo. En tiempos de incertidumbre y conflicto, la necesidad de tomar decisiones justas y valientes es más crucial que nunca. La tragedia de Pilato es un potente recordatorio de que la verdad debe triunfar, incluso cuando se enfrenta a una intensa presión y adversidad. Su figura aparece con frecuencia en los debates contemporáneos sobre el liderazgo y la ética, arrojando luz sobre las dificultades de mantener la integridad en medio de presiones políticas y sociales. La narración de Pilato sirve como advertencia sobre los peligros de la complicidad con la injusticia durante las crisis, ilustrando el significado perdurable de sus lecciones a través del tiempo y la cultura. Además, la historia de Pilato suele aparecer en los debates sobre la justicia y los derechos humanos, lo que pone de relieve cómo la inacción puede tener graves consecuencias. Su vida sigue siendo un poderoso símbolo de valentía moral, que pone de relieve la necesidad de defender con firmeza la verdad. La perdurable relevancia de la figura de Pilato en el mundo actual pone de relieve la naturaleza universal y atemporal de los dilemas morales a los que se enfrentó, y nos insta a buscar la justicia y la rectitud en nuestras propias vidas. En la cultura popular, la figura de Pilato se representa de diversas formas, desde un villano de corazón frío hasta una trágica víctima de las circunstancias. Estas representaciones, que se encuentran en películas, obras de teatro y literatura, siguen cautivando al público y provocando interés en el hombre que desempeñó un papel fundamental en el curso de la historia de la humanidad. Películas como La Pasión de Cristo y Jesús de Nazaret presentan a Pilato con capas de complejidad que reflejan su agitación interior y su conflicto moral. En la literatura, Pilato suele ser un personaje central en las narraciones que exploran temas de poder, justicia y remordimiento. La fascinación que despierta Pilato en la cultura popular demuestra que su figura sigue siendo un tema atractivo y relevante, que ofrece nuevas interpretaciones y perspectivas sobre su papel histórico. Poncio Pilato aparece con frecuencia en producciones teatrales de Pascua en todo el mundo, donde su papel se interpreta y reimagina de diversas maneras. Estas representaciones variadas reflejan cambios en los valores y las percepciones sociales, lo que ilustra cómo cada generación revisa y reevalúa su carácter en el contexto de las interpretaciones contemporáneas. Pilato sigue siendo una figura fundamental en los debates sobre el poder, la moralidad y las repercusiones de las acciones humanas, lo que subraya su importancia perdurable en nuestra cultura. El legado de Pilato perdura en las tradiciones cristianas y en la memoria colectiva, y sirve como un recordatorio conmovedor tanto de la fuerza como de la vulnerabilidad humanas. Se lo recuerda no solo por sus acciones, sino también por su inacción, el hecho de no mantenerse firme en la verdad y la justicia. Su inclusión en el credo niceno-constantinopolitano y en los relatos de la Pasión garantiza que Pilato siga siendo una figura central en el pensamiento cristiano. Su historia se utiliza en contextos religiosos y educativos para impartir lecciones sobre moralidad y responsabilidad. El recuerdo de Pilato subraya las pruebas que enfrentan quienes ocupan puestos de autoridad y la importancia crítica de tomar decisiones justas. En muchas tradiciones, Pilato representa cómo el miedo y la cobardía pueden llevar a tomar decisiones moralmente comprometidas. Su figura invita a la reflexión sobre la naturaleza del juicio y la responsabilidad, destacando la complejidad y gravedad de sus decisiones. El análisis histórico de las acciones de Pilato, junto con su papel en la condena de Jesús, proporciona un rico estudio de casos sobre ética y liderazgo. Su recuerdo sirve como advertencia sobre la necesidad de actuar con integridad y coraje, recordándonos que nuestras decisiones tienen consecuencias duraderas. La historia de Poncio Pilato tiene un impacto profundo y duradero en la fe cristiana,
y nos desafía a examinar nuestros roles y responsabilidades dentro de la sociedad. Como figura trágica, la vida y la muerte de Pilato continúan inspirando reflexión y cautela. En la teología cristiana, el papel de Pilato es crucial para comprender los conceptos de pecado, redención y justicia, particularmente en relación con el sacrificio de Cristo y la promesa de salvación. El impacto duradero de Pilato es un testimonio de la profundidad de su historia y las valiosas lecciones que ofrece para afrontar los desafíos morales y éticos. La figura de Poncio Pilato se emplea con frecuencia en contextos educativos para subrayar la importancia de la responsabilidad y la integridad. Él personifica cómo el abuso de poder y la falta de coraje moral pueden conducir a resultados catastróficos. Su historia nos desafía a hacer introspección sobre nuestras acciones y destaca el deber de defender la justicia, incluso bajo una inmensa presión. El impacto de Pilato en la fe cristiana es profundo, y sirve como un recordatorio constante de la necesidad de buscar la verdad y la justicia en cada situación, al mismo tiempo que nos enseña sobre el poder transformador de la redención y el perdón. Poncio Pilato, el hombre que autorizó la crucifixión de Jesús, surge como una figura profundamente compleja y trágica. Su narrativa entrelaza elementos de poder, culpa y remordimiento. Reflexionar sobre su vida y muerte nos impulsa a reconocer la importancia de tomar decisiones justas y enfrentar la verdad, sin importar cuán desalentadora pueda ser. La tragedia de Pilato sigue siendo un recordatorio perdurable de que nuestras acciones tienen consecuencias importantes y que nuestra búsqueda de la justicia y la verdad debe seguir siendo nuestra máxima prioridad. Su figura refleja nuestros propios dilemas morales y éticos, y nos insta a actuar con integridad y valentía en todas las circunstancias. La historia de Pilato nos obliga a examinar nuestras responsabilidades y los efectos de nuestras decisiones, tanto en el presente como en el futuro. Nos enseña sobre el poder de la redención y la necesidad de buscar la verdad, incluso cuando dicha búsqueda es desafiante o impopular. Pilato sigue resonando en nuestra conciencia colectiva, recordándonos que la justicia y la verdad siempre deben ser nuestros objetivos principales. Al reflexionar sobre la vida y la muerte de Pilato, se nos invita a evaluar nuestras propias acciones y nuestra obligación de defender la justicia y la integridad, sin importar las presiones que enfrentemos. Si este vídeo le resultó interesante, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal para obtener más inspiración, conocimiento y enriquecimiento espiritual. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias religiosas significativas y fomentando una comunidad fuerte. No se lo pierda, suscríbase, haga clic en me gusta y comente para ser parte de nuestro viaje. Para apoyar aún más nuestra misión, considere convertirse en miembro del canal haciendo clic en el enlace en la descripción. Continúe explorando la historia de la Biblia con nosotros viendo las 2 recomendaciones de vídeos en la pantalla. Dios lo bendiga y esperamos verlo en el próximo vídeo.